Espérenme, ok. Empecemos con entender la depresión a nivel clínico. Cuando hablamos de depresión, estos son algunos de los síntomas de la depresión, pero hay algo que quiero aclarar. Lo importante de la depresión no es encontrar los síntomas como tal, es encontrar la raíz, qué situación de la vida, de culpa, qué abandono, qué estrés, qué problema sucedió en la vida de la persona que lo llevó a tener estos síntomas de la depresión. Muchas veces cuando hablamos de la depresión pensamos que es algo eh, aparte o algo separado y nos enfocamos en la depresión como tal, en los síntomas, pero debemos es centrarnos en la raíz. Esta persona le falta amor, esta persona tiene culpa y necesita trabajar en el perdón, esta persona tal vez no se está alimentando bien, tiene un estilo de vida que no es muy saludable y eso afecta también su depresión, esta persona tiene problemas muy grandes o niveles de estrés muy grandes, está agotada, ya no encuentra soluciones. Entonces, ese es el punto. Pero clínicamente, cuando hablamos de la depresión, encontramos a nivel general estos síntomas, donde dice que si una persona tiene 5 o más de los siguientes síntomas por 2 semanas, casi todos los días, casi todo el día, se puede considerar que tienen depresión. Ahora, hay diferentes tipos de depresión. Hay una depresión, eh, digamos, crónica y a una depresión que es un poco más crítica que pasa en el momento. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Tristeza o desinterés, o las dos. Cuando se hablamos de tristeza como un sentimiento de vacío, desesperanza, y es algo que pasa la mayor parte del día y casi todos los días. Desinterés en todo, en casi todas las actividades diarias, pero sobre todo en las actividades que antes le gustaba a esa persona. Una pérdida significativa de peso o una ganancia de peso. El insomnio o la hipersomnia, que es el insomnio es que no podemos dormir, la hipersomnia es que dormimos mucho. La hiperactividad, el tratar de llenarse de muchas actividades, sentir también como que el cuerpo está toda hora que queriendo hacer algo, o una lentitud también psicomotora, como que, no tengo energía, mi cuerpo está así lento. Fatiga o pérdida de energía, pérdida de valor propio o sentimiento excesivo de culpa, discapacidad para tomar decisiones, es una persona que en el momento está muy distraído, muy distraída, mucha dificultad para tomar ciertas decisiones. Y algo también importante que hace parte es los pensamientos de muerte, bien sea ideas, planes o medios para el suicidio. Entonces, ahora no quiere decir que hay veces que nosotros tenemos etapas depresivas, no quiere decir que eh, debemos tampoco satanizar la depresión, porque hay momentos en la vida que merecen y desean el espacio de uno poder sentir la tristeza pero después seguir. El problema es cuando nos quedamos ahí y sobre todo cuando ya no queremos seguir viviendo. Si nosotros vemos un poquito esto y también relacionado con lo que ustedes han dicho que puede producir la depresión, encontramos que hay 5, digamos que necesidades básicas del ser humano, que son las necesidades físicas, el sentimiento de certeza. Cuando hablamos de que ya hay desesperanza, ya no hay solución, ya no hay cómo salir, es cuando perdemos la visión de que hay certeza, de que hay cosas seguras. La seguridad es muy importante. La importancia, el sentirse que eres una persona importante para alguien, para algo, está relacionado con lo que Carito hablabas de la falta de amor. Cuando yo no me siento amado es porque no me siento importante. La conexión también es una parte muy importante, el que nos podamos
conectar con alguien, el que podamos sentir que pertenecemos a alguien, que hacemos parte de algo, a pesar de que seamos personas solitarias en algunas cosas, siempre es importante tener algún grado de conexión con algo. Y la variedad, tener algo de variedad en nuestra vida y que no sea algo monótono y repetitivo siempre. ¿Ok? Ahora, ya que hemos hablado un poquito de la depresión a nivel clínico, a nivel eh, psicológico, vamos a compararla con lo que nos dice la Biblia. Y me parece esto muy importante porque es algo que yo tal vez practico en mi vida profesional, porque cada vez que estudio y veo la parte psicológica o social de una persona, siempre me parece tan especial poder encontrar la sabiduría de Dios, porque las cosas que aprendo que funcionan, veo que Dios ya no las ha dado. Entonces, por eso cuando hablamos que la Biblia es un manual de vida, encontramos todo tipo de historias relacionados con todo tipo de áreas importantes para nuestra vida. Entonces, vamos hablar de unas de las depresiones que encontramos. No vamos a hablar de todas, pero algunos casos de depresión que encontramos en la Biblia. El primero vamos a hablar de Moisés. Vamos al libro de Números, Números capítulo 11, versículo 10 al 34. Pero, dale, léelo, por favor. Del 10 al 34. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría, al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he llegado a gracia, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Ok, muy bien. A ver, de lo que hablamos de los síntomas de la depresión y de las causas de la depresión, ¿qué creen que le está pasando aquí? ¿Ya no veía esperanza? Sí. En la parte física también sentían hambre. Bueno, según la historia, el pueblo no tenía hambre porque Dios les estaba dando maná del cielo. Al pueblo nunca le faltó nada, pero el pueblo quería, ya se cansó del maná, quería carne. Entonces Moisés dice, esta gente se está quejando, tú los estás castigando, están quejando más y más conmigo, me están atacando. Y lo que Glorita decía, ya Moisés estaba desesperanzado, que habla de la certeza, ¿verdad? Ya él no tenía esa certeza de que iba a poder sacar al pueblo, estaba dudando, estaba sintiéndose tal vez también desconectado con Dios porque las cosas no le estaban funcionando. Y no se sentía importante con el pueblo porque a pesar de lo que estaba haciendo y a pesar de lo que Dios hacía por el pueblo no lo hacía sentir, no tenía agradecimiento, no solamente hacia Moisés, sino hacia Dios, sino que se estaban quejando. Y él automáticamente también ya estaba pensando en la muerte. Ajá. Que es la última cosa que uno dice cuando está allá al fondo: ya lo que quiero es la muerte, ya no quiero más esto. Ajá, ya Moisés ya no tenía más y dijo, ya mejor dame a mí la muerte porque yo no quiero ver mi mal. Bueno, ya vimos un poco las causas de la depresión de Moisés que tenía en este momento, que era la falta de certeza relacionado con problemas muy grandes, desesperanza, no se sentía importante, se sentía desconectado
y ya una también de sus síntomas era que ya quería la muerte, ya no quería seguir viviendo. ¿Ok? Entonces vamos a seguir leyendo, Glorita, del 16. Leamos el versículo 20 y ahora nos vamos a centrar no solo en las causas, sino ahora en la respuesta de Dios. Y vamos a ver cómo Dios responde a las necesidades básicas que son estas 5 que tenemos aquí. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Ok, paremos ahí. Gracias, Glorita. ¿A qué necesidades básicas está respondiendo Dios en estas palabras que dan el versículo 16 al versículo 17? Él está quitando como carga a Moisés. O sea que la preocupación se la está dando a más gente también, como para que él no sienta que está él solo. Ajá, ajá. Recuerden que él se sentía desconectado y se sentía que no era importante y además sentía que no podía con toda la carga él mismo. Entonces Dios primero le escucha a Moisés, porque Dios no dijo, ay, bueno, sí, ya no llore más, haga lo que quiera. No, Dios lo escuchó y además que de todo le habló a través de su presencia, a través de su respuesta, le mostró a Moisés, aquí puse en el mismo color, la respuesta es, le mostró que él era importante, le mostró que estaba conectado con él, que es el color morado, conexión, le mostró que estaba escuchando lo que él necesitaba. Y además, ya saltando hacia la certeza, le dio una solución. Pero fíjense que Dios primero, Él escucha, Él se muestra, Él se hace presente. Y ya después de que lo hace sentir importante, de que lo escucha, entonces le dice, mira, entiendo tu preocupación, sé que te sientes solo, sé que necesitas ayuda, llámame a otras personas, a otros líderes y vamos a repartir tus responsabilidades para que no te sientas tan abrumado, para que le encuentres solución a tus problemas. Bueno, entonces vamos, Glorita, por favor, sigue con el versículo 18 al 20 y de nuevo, fíjense en cómo Dios está respondiendo a las necesidades básicas del ser humano a través de esas respuestas para calmar y ayudarle a sobrepasar la depresión que Moisés tenía en este momento. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién os diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues nos dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Aquí, ¿qué creen que se está supliendo? Pero también es algo como controversial, ¿no? O sea, no quiere decir que esto le ayude al pueblo, pero es Moisés, porque recuerden que estamos hablando de la depresión de Moisés, no del pueblo. Y Moisés no le está pidiendo a Dios que él quiere carne, él está diciendo el pueblo quiere carne, el pueblo se está quejando. Pero aquí hay algún tema relacionado con la parte física. ¿Qué encuentran ustedes ahí? Pues que van a tener la comida que estaban pidiendo. Si eso era lo que ellos querían, a ellos les está no solamente 1 o 2, sino por mucho tiempo. Dios va a proveer. Ajá, Dios, que de hecho recuerden que estamos hablando de Moisés, donde Moisés se siente apoyado, o sea, él se siente listo. Dios escuchó mis súplicas, Dios le va a responder lo que ustedes quieren, pero lo que ustedes quieren no es lo mejor para ustedes.
pero tengan presente, y Moisés se los dijo, ellos pudieron no haber comido carne, pero Moisés se los dijo, ustedes están yendo en contra de la voluntad de Dios y Dios lo que les está dando, que es el maná, es para ustedes mismos, para su salud. Pero si ustedes quieren lo opuesto, aquí está. Entonces, aquí podemos ver que aunque Dios les cambió el alimento porque era el que ellos pedían, no siempre quiere decir que lo que queremos es lo más saludable para nosotros, ¿verdad? Mira que hay una cosa que a mí me parece también como acá de lo que le dicen y es, ¿por qué hemos salido de Egipto, no? O sea, como a recriminar de alguna manera si estábamos bien, o sea, para, bien nos trae que pasarla mal y cuando uno es líder de un equipo y entonces en lugar de que las personas lo apoyen a uno, pues bien o mal ya tomamos la decisión y arrancamos y bueno, hay que salir adelante, pero entonces en lugar de respaldar la decisión empiezan, pero si ve por su culpa, no sé qué, es un peso muy fuerte porque las personas no logran dimensionar lo pesada que es la carga de alguien que está asumiendo la responsabilidad de, pues digamos que de una actividad, de un evento y mucho más de semejante traslado de tantas personas. Entonces, no debe ser fácil, o sea, como qué frustración. Semejante reto tan grande, ya estamos acá y pues las personas están preocupadas es por su comida, ¿no? Y tienen razón, pues claro, porque muy seguramente cuando uno tiene hambre, pues muy seguramente deja de pensar tan claramente, pero, pero siento que ese vacío del no respaldo por parte de su equipo, de las personas que lo seguían, debe ser bastante complejo. Que hablábamos que estaba relacionado con la importancia, ¿verdad? Y yo creo que también él estaba teniendo, de lo que hablábamos, también tenía poca certeza, porque él estaba, tal vez eso lo ponía a dudar de Dios y decir, pero entonces ¿será que el maná sí o no? Pero cuando Moisés le dio este mensaje al pueblo, él estaba confirmando el mensaje de Dios y Moisés, yo creo que Dios le confirmó, esto es lo que a ti te va a ayudar, esto es lo que yo quiero para el pueblo, esto, el maná, lo que yo les estoy dando es mejor. Y por eso Moisés le dijo al pueblo, lo otro que ustedes quieren no es tan bueno, pero si ustedes lo quieren, aquí va. Y Moisés los alertó. Pero entonces, en cuanto a la parte física, aquí también en la Biblia tenemos una confirmación que hay alimentos que son mejores, hay alimentos que son peores. Y si los comemos constantemente todo el tiempo, puede que no sean tan buenos para nuestro cuerpo y para nuestra mente también. Continuamos leyendo versículo 21 al 24. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes y que le basten. O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces aquí podemos ver un poquito más cómo Moisés todavía tenía dudas, ¿no? Y dijo, a ver, Dios, pero tú les vas a dar a ellos carne para todo hasta que les salga por las narices la carne. Pero en el pueblo no tenemos suficiente carne para toda esta gente. ¿Cómo vas a hacer? Entonces, ¿qué necesidad estaba dudando Moisés? De que Dios no les iba a proveer lo que estaba diciendo, estaba dudando de Dios. Ajá, la Pero certeza. también yo pienso que por lo que él se sentía de que ya les estaba diciendo al pueblo y todo eso, y el pueblo se seguía quejando, o sea que él todavía, o sea, como que el pueblo lo jalaba a que dudara el de Jehová. Claro,
Entonces él no tenía certeza, ¿verdad? No tenía certeza de decir, uy, voy a decirle al pueblo esto y ahora que me salga mal, que me salga con nada, Dios, imagínense. Entonces él ahí estaba preguntando sobre esa necesidad de certeza, pero Dios le dijo, nunca te ha faltado, no te va a faltar, a pesar de que no tengan todo lo que ustedes quieran, yo les he proveído lo que necesitan. Y él dijo, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás que se cumple mi palabra. Dios le respondió le dio certeza y le dijo, yo voy a responder. Tú has visto que yo te he sacado de Egipto, que he hecho muchas cosas, lo seguiré haciendo. Igualmente, cuando nos está faltando certeza, cuando tenemos dudas, cuando no tenemos esperanza, debemos recordar las promesas y lo que ha cumplido Dios para poder volver a esa certeza y recordar que Dios ha estado, está y seguirá estando con nosotros. Bueno, además aquí también está el tema de la ocupación. Dios le dio variedad a Moisés, porque Dios le dijo, ya no vas a ser solo tú, vas a tener otras personas que te van a ayudar, vas a repartir las cargas, te vas a encargar de cosas diferentes. Entonces le dio esa necesidad también de variedad, de no seguir haciendo lo mismo y ocupándose de tantas cosas, que también era una necesidad humana. Vamos, Glorita, ya para finalizar con la historia de Moisés, vamos a leer versículo 27 al 34. 27. 27 al 34. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizarán en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y los dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió, 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibro Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibro Hatabá partió el pueblo a Hazeró y se quedó en Hazeró. Cumplió sus promesas, ¿verdad? Que era uno de los problemas más grandes que tenía Moisés en ese momento, el que él no tenía solución, decía, ya no hay salida, por eso me quiero morir. Pero Dios le cumplió y le respondió las dudas que Moisés tenía. Dijo, ya, no soy el único que está haciendo estas cosas. Y dice que el viento le trajo las codornices y cumplió las cosas que Dios le estaba diciendo. Ahora, al final fueron cosas que no fueron tan buenas porque muchos murieron, pero también fue a petición de ese mismo pueblo, porque ese pueblo también se había desconectado de Dios. Pero fue una certeza para Moisés de que pudiera seguir confiando y que seguir caminando en el camino de Dios. Yo creo que nada fácil. Yo sigo como en el mismo, como en la misma idea de verdad llevarle, tratar de lidiar con tantas personas y con tantos gustos, intereses, con tantas situaciones. Creo que es muy retador. Por supuesto, tenía una carga emocional muy pesada, muy, muy pesada. Así es, no es fácil ser líder, son muchas cargas, sobre todo también cuando las personas no tienen la misma visión. Es muy difícil porque te puedes llegar a sentir sola, te pueden llegar a faltar
necesidades básicas que estamos hablando, la certeza, la importancia, la conexión, la variedad y hasta físicamente el estrés, a veces no se come bien, no se duerme bien. Pero qué importante poder reflexionar en estas historias y encontrar que Dios nos da certeza, que Dios nos da importancia, que Él se conecta y que Él nos dice, mucha gente va a dudar, pero yo estoy contigo. Y mientras tú sigas en mi camino y sigas conectado conmigo, yo voy a seguir guiándote por el camino que te he prometido. Igualmente, esas promesas también se aplican a nuestra vida, porque recuerden que la Biblia y todas esas historias son para educación, para reprensión y para aplicación, no solamente historias sueltas, sino son promesas que Dios también tiene para todos aquellos que lo acepten. También la White, por ejemplo, Dios les dio todo lo que ellos estaban pidiendo, pero seguían pidiendo y seguían pidiendo. Entonces a veces pasa lo mismo, uno a veces, bueno, estamos hablando de la depresión de Moisés, pero es eso, es que uno a veces piensa, ok, pido y pido y pido, que llega un momento en que ya pierde uno la ubicación de qué es lo que uno en realidad quiere. Y entonces cuando uno tiene ya tanto, no valora las cosas. Y por eso Dios dijo, esto es lo que le voy a dar. Pero el pueblo seguía pidiendo y seguía pidiendo hasta que llegó un momento que tenían tanto que ya no sabía qué querían. Entonces ya Dios pues dijo, bueno, aquí ya no más, porque entre más les doy, más quieren. Y nada los llena. Y eso pasa cuando nos separamos de Dios. No entendemos, no nos alineamos al plan que Dios tiene para nosotros y empezamos a querer lo que yo creo que es mejor, pero una vez más Dios dice, no, tú crees que es mejor, pero no lo es. Pero si no lo haces, vas a decir que yo no te escucho. Entonces aquí está. Vamos a continuar con Elías y vamos a conocer cuál fue la depresión que vivió Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a iniciar con el versículo 1 hasta el 4. Ahab contó a Jezabel lo que Elías había hecho y cómo había degollado a espada a todos los profetas de Baal. Y entonces Jezabel envió este mensaje a Elías: esto y cosa peor hagan conmigo los dioses si mañana a estas horas no te he puesto a ti como a uno de ellos. Elías tuvo miedo y se escapó para salvar su vida. Llegó a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Él se internó en el desierto una jornada de camino y fue a sentarse bajo una retama, deseándose la muerte y diciendo, ya basta, oh Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Fue cuando Jezabel, la esposa de Acab, le dijo le mandó un mensajero a Elías y le dijo que así los dioses le hicieran peor a ella, que ella iba a matarlo como a uno de los de los profetas de Baal que habían muerto el día anterior o los días anteriores. Ahí fue cuando Elías dijo, ya, se sentía solo, porque no habían muchos profetas de Dios. Él era uno de los pocos que seguía en esa lucha. No tenía poder, porque estaba yendo en contra de una reina. Era un hombre humilde, un hombre solo, estaba yendo en contra de la persona que tenía más poder. Se sentía tal vez con dudas, no tenía certeza de que tal vez iba a salvar al saber que alguien con tanto poder lo estaba persiguiendo. Entonces no se sentía importante después de todo lo que ha pasado, no se sentía conectado con el pueblo y con todo lo que estaba sucediendo. Puso mucho esfuerzo, se sentía cansado físicamente. ¿Quieren agregar algo más de lo que han encontrado, de lo que acabamos de leer sobre los síntomas o las causas de la depresión de Elías? Porque él dijo en el versículo 5, ya quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Además, pareciera que tuviera como culpa, como que tenía miedo porque él dice, no soy mejor, o sea, no soy mejor que el pueblo que dudó de ti, ya yo no puedo. ¿Qué ibas a decir, Glorita? Sí, que tenía sentimiento de culpa. Estaba deprimido también. Ajá. Además que se fue
dice, y fue a sentarse bajo una retama. Retama es como un árbol. Ajá, un árbol, un arbusto. Como un árbol, es decir, tomando distancia, en lugar de quedarse con las personas, se empezó a alejar. Se aisló, aunque también él Sí. se sentía pues solo, ¿no? Porque no sabía en quién confiar, ¿verdad? Pero sí, se sentía abandonado, se sentía desconectado, solo. Que ese es tal vez como uno de los signos o síntomas de una persona que está sintiéndose mal, que está empezando a sentir depresión. No encuentra alguien que le escuche, que lo acompañe, que le dé un espacio para hablar. Entonces toma distancia, más bien. Así es. Entonces ahora vamos a ver cómo Dios respondió a esas necesidades básicas que Elías sentía que se estaban rompiendo, que no lo estaban llenando. Y vamos a ver cómo Dios responde a esas necesidades. Adrianita, ¿puedes seguir leyendo? Leamos del 5 al 7. Luego se acostó y se quedó dormido debajo de la retama. Un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Miró en derredor y vio a su cabecera una torta cocida sobre piedras ardiendo y un vaso de agua. Comió, bebió y luego se volvió a acostar. El ángel, ahí me dijiste a cuál, a las 7, sí. Leamos hasta el 8. Ok, el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come, pues te resta un camino demasiado largo para ti. Se levantó, comió y bebió y con la fuerza de aquel manjar caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb. Ok. ¿Qué cosas ven que pasaron aquí en esta lectura que comenzaron a nutrir las necesidades básicas que Elías sentía que estaban fallando, que estaban faltando? O sea, Dios le dio de comida, le dio físico, comida Ajá. y bebida para que pudiera, porque sabía que lo que venía era mucho y necesitaba todo eso. Y descanso. Y además, fíjense que el ángel lo tocó. Hay muchas historias en las que los ángeles los despiertan con la voz. Les dice, Samuel, Samuel, pero no los toca. Y en esta ocasión el ángel lo tocó. Que el tacto es, a veces cuando uno está mal, necesita un abrazo, porque el abrazo además genera ciertos neurotransmisores importantes en nuestro cuerpo que nos ayudan a sentir bienestar. Entonces, el ángel Dios respondió a las necesidades y a la depresión de Elías a través del tacto con la conexión. Le puso atención, le dijo, tú eres importante, yo estoy aquí contigo, al mandarle un ángel. Le dio alimentación porque sabía que físicamente necesitaba alimentarse y me imagino que fue una alimentación muy nutritiva porque dice que era un manjar. Tiene mucho que ver inclusive cuando uno va a generar un proceso de acompañamiento psicológico, que hay unas necesidades básicas que se deben cumplir, porque si tú no tienes comida, no tienes un descanso, no puedes pensar con claridad. Por más que intentes hacerlo, pues tu cuerpo no te da la fuerza, es decir, no puedes arrancar con más motivación para salir adelante. Entonces, es como estos elementos físicos dan un buen soporte y tampoco es que se necesitara muchísimo, no, pues era lo básico, o sea, pan y agua, por lo menos. Entonces, y eso le dio pues, razones suficientes para salir adelante. Entonces, también es como esa motivación. Mira, come, descansa y continúa, que las cosas se están dando. Es como cuando a veces uno recibe un regalito de la vida y uno siente, bueno, ya voy para adelante porque es como ese alimento físico que se convierte también en alimento motivacional. Y en el versículo 7, ya después de que lo dejó descansar y que le dio comida 2 veces y que lo nutrió, le dijo, bueno, ya ahora sí,
levántate porque vas a empezar un camino que va a ser largo. Y dice que el camino fue por 40 días. Aquí está también el tema del ejercicio. Se ha comprobado científicamente que el ejercicio genera los mismos efectos que un medicamento para la depresión. Entonces, Dios, además de darle su espacio, del descanso, de darle atención, de darle tacto, de darle el alimento que necesitaba, de nutrirlo, también le dijo, bueno, ya, ahora es tiempo de levantarte y caminar. En una parte que decías tú, o que decían los versículos anteriores de que él se sentía culpable. Y tampoco es como que Dios le dijo, oh, bueno, son consecuencias de lo que usted, o sea, usted está así porque son consecuencias de las decisiones que usted tomó, de lo que usted hizo. Entonces, a veces cuando la persona está pasando por depresión, o que a veces son consecuencias de sus acciones, no es el momento para estarle diciendo, usted se lo buscó, ¿no? Sino simplemente proveer las otras necesidades y poco a poco la misma persona se va dando cuenta de que no, pues cometió alguna equivocación o que tomó la decisión equivocada. Así es esa empatía. Gracias. Bueno, vamos a seguir. Adri, puedes continuar. Sigamos con el versículo 9. Y llegó y pasó la noche en una cueva. El Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Respondió, me he abrazado en celo, espérate, me he abrazado en celo por el Señor Todopoderoso porque los israelitas han abandonado tu alianza, han destruido tus altares, han pasado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y me buscan para quitarme la vida. El Señor le dijo, sal y quédate de pie en la montaña ante la presencia del Señor. Y el Señor pasó. Sopló un viento fuerte e impetuoso que descuajaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego, y al fuego siguió un ligero susurro de aire. Elías, al oírlo, se cubrió el rostro con su capa, salió fuera y se quedó de pie a la entrada de la cueva, y una voz le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Respondió, me he abrazado en celo por el Señor Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han destruido tus altares, han pasado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y me buscan a mí para quitarme la vida. Muchas veces nos presentan a Dios como un Dios fuerte, un Dios castigador, un Dios injusto, un Dios lejano. Pero miren la sutileza en la que se presenta Dios en este texto. Pero además, en cuanto a las necesidades físicas, Glorita, tú estabas hablando que el sol ayuda al tratamiento de la depresión. Y es verdad, por la vitamina D3 y por el efecto de la luz. Y aquí Elías se metió a una cueva y Dios le dijo, sal y deja que el sol también te llegue. Pero además de eso, Dios le dio certeza, pero le dio una certeza suave. Su presencia fue suave, fue noble, porque miren lo que dice. Y aquí Jehová que pasaba, o sea, Jehová estaba ahí presente, que además le hizo sentir importante y conexión a Elías, que se sentía solo, le dijo, pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes. Obviamente, Dios es tan grande que pasan muchas cosas cuando la presencia de Dios está. Detrás de todo lo que a veces como se presenta a Dios, que destruye, que el fuego, todas estas cosas fuertes, Dios estaba apacible y delicado. Y así fue como Dios se le presentó
a Elías. Esto llenaba la necesidad de conexión, de importancia, me imagino también variedad y certeza para Elías en ese momento. Y el Señor le dijo, anda, vuelve a emprender tu camino por el desierto hacia Damasco, y cuando llegues ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, lo ungirás profeta en tu lugar. A quien escape de la espada de Hazael, lo matará Jehú, y a quien escape de la espada de Jehú, lo matará Eliseo. Pero yo me reservaré en Israel 7,000, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y todas las bocas que no han besado. Elías se fue de allí en busca de Eliseo, al que encontró arando. Tenía delante de sí 12 yuntas de bueyes y él araba con la 12ª. Elías pasó junto a él y le echó encima su capa. Le dio una solución y además en el versículo 19 nos muestra cómo se encontró con Eliseo, que fue quien siguió el legado de Elías. Entonces Dios fue comprensivo y le presentó certeza a Elías al cumplir las promesas que le había dado a este profeta. No, muy interesante todo. Donde se encuentra todo lo que tú estabas diciendo, ¿no? Las necesidades que se necesitan para que la gente se ayude con la depresión. Y desde antes estaba eso, y que todo está ahí, Dios provee todo, simplemente tiene que uno también ayudar a buscarlo. Así es. Al final, todas estas historias son para nosotros, son promesas bíblicas que Dios nos deja a nosotros. Entonces vamos al libro de Salmos, Salmos capítulo 4, versículo 8. Paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Esto a qué nos responde? ¿A qué necesidad? A la necesidad de certeza, ¿verdad? Además a la necesidad física, porque sabemos que necesitamos dormir y que al tener la certeza de que Jehová está con nosotros, de que Él nos va a ayudar, de que no estamos solos, podemos suplir también esa necesidad física básica de dormir. Continuemos en Salmos con el capítulo 50, versículo 15. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Entonces, una vez más, una promesa que Dios tiene para nosotros. Vamos al Salmo 42, versículo 11. Porque te abates, oh alma mía, y porque te turbas dentro de mí, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Una vez más, estas son promesas que nos responden a la necesidad de certeza, de no dejarnos abatir por la desesperación, de volver a meditar a las promesas, a las historias de Dios y entender, y también a nuestra vida, cómo en el pasado Dios nos ha sostenido, nos ha mantenido, igualmente lo seguirá haciendo. Sigamos con Salmos 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Responde a la conexión, ¿verdad? Porque dice, yo estoy conectado contigo cuando estás triste, cuando cualquier cosa que necesites, yo estoy cercano a ti. Con segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 10. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Esta es una promesa también del futuro. Y dice, Dios nos ha librado y Él nos librará. Pero además que siempre está esa frase que dice que lo único que no tiene solución, dicen, todo tiene solución. Lo único que no tiene solución, ¿qué es? La muerte, ¿verdad? Es de lo único que tenemos certeza.
Pero Dios dice, hasta de la muerte te libro. Así que Dios nos da solución a lo que no tiene solución. Obviamente que no es una vida terrenal, pero nos da la oportunidad de poder tener una vida eterna. Vamos ahora a Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. Glorita, puedes seguir. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Recuerden que cuando Dios nos da mandamientos, no los da porque sí, sino porque son buenos para nosotros. Y aquí Él también está supliendo la necesidad física. Es importante que nuestro cuerpo esté saludable también para poder luchar diferentes cosas, bien sea una enfermedad inmune, bien sea la depresión, bien sea diferentes cosas. También es importante que nuestro cuerpo esté saludable. Y bueno, hay muchas más promesas de las que podemos guiarnos, pero por hoy vamos a dejarlo acá, recordando que, pues, que la depresión es algo real, que el problema de la depresión no son los síntomas, sino la raíz que llevó a esos síntomas, y que normalmente lo que lleva a esos síntomas es que se ha roto, que hay una falencia en algunas o en varias de estas necesidades básicas que tenemos los seres humanos. Y la reflexión más grande y también más importante es, qué grande es Dios, porque Él a través de su palabra nos da la solución, que creo que Dios nos da tantas respuestas a través de su palabra, y qué importante el que podamos meditar en sus promesas, llenar nuestra mente de su certeza, de la importancia, de la conexión y de los consejos que Él tiene para nosotros, para estar saludables y para tener paz, que no siempre quiere decir que la paz es que todo esté bien, no es un mensaje de prosperidad solamente, sino un mensaje de paz aún en medio de las dificultades.